Hola a todo el mundo y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y francamente súper necesario. Vamos a destripar los mecanismos ocultos de la violencia en nuestra sociedad y, lo que es mejor, a descubrir cómo podemos construir juntos una verdadera cultura de paz. Es un tema que parece un rompecabezas enorme, pero ya veréis, paso a paso, que las dinámicas de poder y las posibles soluciones tienen mucho más sentido del que parece. ¡Vamos a por ello! Para empezar, hagámonos una pregunta muy sencilla. Cuando escuchamos la palabra violencia, casi seguro que a la mente nos vienen de inmediato imágenes de golpes, conflictos armados o cosas rompiéndose, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a darle una vuelta a eso. Veremos que esa idea apenas roza la superficie. La realidad es muchísimo más profunda, bastante más silenciosa y, a menudo, totalmente invisible para quienes conviven con ella a diario. Para entender todo esto del tirón, vamos a seguir la siguiente ruta. 1. Las formas de violencia. 2. Sus raíces. 3. Cómo impacta todo esto en la sociedad. 4. ¿Qué es exactamente la paz? Y 5. ¿Qué caminos tomar para alcanzarla? Arrancamos con la sección 1. Las formas de violencia, la punta del iceberg. Fijaos, esa punta del iceberg de la que hablábamos es lo que los expertos, como la investigadora Carmen Chinas, llaman violencia directa. Básicamente es cualquier actitud o comportamiento que se manifiesta con agresiones físicas, amenazas o sometimiento. Y ojo, no estamos hablando solo de agresiones extremas a nivel individual o colectivo, sino que aquí entra también todo el abuso psicológico, verbal y sexual. Es esa violencia explícita la que deja cicatrices inmediatas y que todos reconocemos al instante. Pero, ¿qué pasa si nos sumergimos bajo el agua? Ahí nos topamos de bruces con la base de hielo, que es inmensa y, la verdad, muy peligrosa. La violencia estructural. Esto no es otra cosa que la tremenda desigualdad que generan las estructuras injustas de poder en nuestra sociedad. Es el tipo de violencia que literalmente impide a las personas cubrir sus necesidades más básicas. Hablamos de problemas sistémicos brutales como la pobreza extrema, el racismo, la discriminación, los crímenes de género o incluso la destrucción de nuestro entorno natural, el ecocidio. Lo que resulta súper interesante de esto es el contraste absoluto entre lo que vemos y lo que no vemos. Por un lado tenemos los golpes y las amenazas, que enseguida nos provocan rechazo en la sociedad. Pero por otro lado tenemos la violencia estructural, como la pobreza o el racismo, que al ser invisible o constante, muchas veces acabamos aceptándola como si fuera parte del paisaje cotidiano, como si fuera lo normal. Y cuidado, porque es precisamente esta base invisible la que causa un sufrimiento masivo y prolongado. Pasamos a la sección 2, raíces de la violencia, lo que sostiene el hielo. Entonces, os preguntaréis, ¿qué es lo que sostiene todo este tinglado? Pues la respuesta está en una tercera dimensión, la violencia simbólica o cultural. Aquí no hay puñetazos, ni explotación económica directa. ¿Qué va? Es una fuerza súper sutil. Son todos esos aspectos de nuestra cultura que coaccionan nuestros comportamientos de una forma totalmente pasiva. Su misión principal, por así decirlo, es normalizar ese orden impuesto por las estructuras de poder, haciendo que las injusticias nos parezcan simplemente el orden natural de las cosas. El sociólogo Johan Galtung lo clava con esta frase. Nos dice que esta violencia cultural se utiliza para legitimar ambas o una de ellas, por ejemplo, en el concepto de raza superior. Es decir, proporciona la excusa perfecta, el marco ideológico que justifica por qué existe la violencia directa o la estructural. Si una cultura interioriza el mito de que una raza es superior a otra, pues de repente las leyes discriminatorias o los ataques hacia los grupos marginados dejan de verse como delitos y pasan a verse como algo justificado. Una locura, ¿verdad? Y así, casi sin darnos cuenta y a lo largo de mucho tiempo, acabamos forjando lo que se llama una verdadera cultura de la violencia. Esta cultura se nos mete en la cabeza y hasta se sacraliza a través de nuestros mitos, nuestras políticas, los simbolismos del día a día y desde las propias instituciones. Es un entorno profundamente arraigado que ha causado un dolor incalculable en la historia. Deshacer este nudo, según los que saben de esto, no se logra de un día para otro. Es un trabajo que va a requerir generaciones enteras de esfuerzo continuo y mucha empatía. Hoy en día, esta cultura la vemos constantemente. Se manifiesta en la incapacidad de resolver conflictos pacíficamente, en esa búsqueda obsesiva de poder, en el monopolio de la verdad o en las ideologías que excluyen a los demás. Conceptos como el patriarcado, el etnocentrismo o simplemente deshumanizar al que consideramos el otro son mecanismos que mantienen intactas las estructuras de desigualdad. En fin, es el abono perfecto para que el ciclo continúe. Llegamos a la sección 3, impactos en la sociedad. ¿En qué se traducen estas violencias?
Pues se traducen en unas consecuencias bastante nefastas. Vemos cómo se justifica la impunidad constantemente y cómo se normalizan actitudes que son, a todas luces, violentas. También vemos cómo se tiende a culpar y a revictimizar a quienes sufren el daño. Pero ojo al punto más crítico de todos: la inmovilidad social. Esta violencia estructural y simbólica nos lleva como sociedad a una especie de parálisis, a creer falsamente que las cosas son como son y el cambio es imposible. Es literalmente una indefensión aprendida colectiva. Vale, vamos a cambiar el chip. Sección 4. Definiendo la paz. Derritiendo el iceberg. Lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es esa vieja idea de que la paz es solo la ausencia de guerra o de violencia física. Para nada. La paz es totalmente multidimensional. Está determinada por cuestiones de etnia, de género, de clase social y de identidad sexual. Una verdadera cultura de paz necesita acuerdos institucionales que garanticen que nos cuidemos mutuamente, promoviendo un reparto justo de los recursos y valorando, de verdad, la enorme diversidad que tenemos como seres humanos. Vamos a ver qué dice el estándar internacional sobre esto. Fijaos en la definición oficial de la UNESCO. Declara que la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas. Ahí está la clave fundamental: atacar sus causas. No nos sirve de nada solo parar un golpe, hay que desmontar la desigualdad estructural y esa mentalidad simbólica que propició el golpe en primer lugar. Y por fin, la sección 5. Caminos hacia la paz. Los 8 ámbitos de acción. Todo esto nos demuestra de una forma brillante que conseguir la paz requiere un plan de acción real y súper estructurado. No valen solo las buenas intenciones. Fijaos en los 8 pilares de Naciones Unidas. Abarca desde impulsar la educación y un desarrollo sostenible hasta asegurar los derechos humanos y la igualdad real entre hombres y mujeres. Además, exige que participemos democráticamente, que fomentemos la tolerancia, apoyemos la comunicación libre y fortalezcamos la paz internacional. Vamos, que es un esfuerzo en equipo en cada rincón de nuestra civilización. Bueno, pues llegamos al final de nuestro recorrido, y el reto queda sobre la mesa. Hemos descubierto cómo la violencia se esconde bajo el agua, en las estructuras y en la cultura, paralizándonos como sociedad. Pero también hemos desglosado las 8 formas exactas de desarmarla. Construir la paz es un proceso superactivo. No es quedarse de brazos cruzados, es cuestionarnos lo que nos han vendido como normal. Así que con esta hoja de ruta en la mano, la gran pregunta que nos tenemos que llevar hoy es: ¿qué acciones vamos a tomar en nuestro propio entorno para empezar a derretir este iceberg y construir una paz de verdad?